Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito. Inés Blanco nos hablará de los sonidos del infierno y Juan Miguel Marsella Crisóstomo de los peligros del ocultismo. Finalizaremos Mundo Insólito Radio con Aarón David Cuevas y el horóscopo de fin de semana. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iVoox, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio del momento en Unidos por el Misterio. Radio mundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Fermín Mayorga, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos hoy? Pues bien, muy contento, muy feliz, con ganas de contar cosas y bueno, aquí estamos, como siempre. Anunciamos la ponencia que tienes este sábado, si quieres. Pues muy bien, este sábado, para aquellos que nos escuchen desde Extremadura, por ejemplo, estaré en el norte de Cáceres, en concreto en un pueblo que se llama Jaraicejo, y allí estaremos hablando sobre la Inquisición y los herejes de ese pueblo, para los interesados en la temática. ¿Sobre qué hora es esto? Pues sobre las 6:30 de la tarde, está estipulado. Pues todos los que quieran conocer a Fermín y un poco más de la Inquisición, un experto como Fermín estará ese día, en ese lugar y a esa hora. Fermín, hoy nos traes un tema que, bueno, a mí me choca mucho porque es el nigromante asesino gallego. Sí, vamos, más que nigromante, realmente no era un nigromante al uso, porque un nigromante es, digamos, el que practica la magia negra, el que utiliza las vísceras de los muertos, ¿no? Y invoca a los espíritus, pues para intentar solucionar algún tipo de problema o hacer un mal hacia otra persona, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, este hombre se caracterizaba, hombre llamado Mamed Casanova, más conocido como alias Toribio, por cuando había un día de fiesta, por ejemplo, en su pueblo, acercarse al cementerio y aquellos muertos que él visualizaba que estaban siendo enterrados con trajes de gala, trajes importantes, de corbata, etcétera, pues él se iba precisamente hasta el cementerio, que estaba a las afueras del pueblo, desenterraba el cadáver, le quitaba la ropa, le quitaba la chaqueta, le quitaba los pantalones, le quitaba la corbata, etcétera, se lo llevaba a su casa, luego lo lavaba, lógicamente, y con ella salía durante la festividad que se celebraba en su pueblo, en un pueblo gallego que se llama, es un pueblo de La Coruña, que se llama Las Grañas del Sor, y que, bueno, pues ahí hacía, ¿no?, su pose y hacía ese querer, ¿no?, aparentar delante de los vecinos como que él también era alguien que disponía de dinero para poder llevar este tipo de atuendos. Bueno, por esta realidad, este hombre, Mamed Casanova, alias el Toribio, precisamente fue detenido en un momento determinado
y bueno, pues se le puso una determinada cantidad de dinero por el hecho que había cometido y le metieron en la cárcel unos años. Pero lo más gracioso de este hombre es que no quedó ahí la historia, ¿no?, en dedicarse solamente a robar la ropa de los cadáveres, sino que en un día determinado pues le interesaba tener dinero porque no lo poseía en un momento de su vida, y decide, en compañía de otro amigo, asaltar el lugar donde él cree que hay dinero para sus vicios, ¿no?, que es la casa del cura del pueblo de Granjas del Sor. Este cura tenía con él una sirvienta, y esta sirvienta tenía un niño que vivía en la casa del cura, y que cuando entran haciendo una especie de boquete por una zona alejada de la casa, consiguen entrar, y al final el sacerdote ve que están rompiendo como una ventana y utiliza una escopeta que tiene, pero de una manera fallida intenta disuadirlo, ¿no?, lanzando unos tiros, pero ellos también llevan unas escopetas y intentan también dispararle al cura. Este sale corriendo por una ventana y van a la casa del lugar donde se encuentra la caja con el dinero. En este momento sale la criada a la que van a asesinar, dándole un fuerte golpe en la cabeza y una cuchillada en el corazón, y su hijo, su niño, que era pequeño, que se escondió detrás de unas tablas que había, pues estuvo presenciando la muerte de su madre, y sobre todo, bueno, pues ese momento terrorífico, ¿no?, de ver el sonido de las escopetas, la sangre, pero eso sí, tuvo la valentía de permanecer en silencio. No sé si el miedo realmente lo aturdió y le llevó a ese momento de tensión, a tener que estar callado, que así fue como se fragó la cosa, y a partir de ahí te puedes imaginar lo que ocurrió. Ellos huyen con todo el dinero que habían robado en la casa del cura, y lógicamente se queda el cadáver de la criada, y rápidamente se pone en movimiento pues la Guardia Civil del lugar. Van a tardar unos cuantos de días hasta que cazan al criminal junto con su compañero, y cuando lo cazan, bueno, pues lo meten, como es normal en estos casos, en la cárcel. Hay juicio. En principio le querían condenar a garrote vil, pero al final, bueno, pues se suspende la pena de muerte y lo condenan a cárcel perpetua. Va a salir prácticamente en el año 1926, y a partir de ahí va a durar 2 o 3 años, porque luego va a morir, ¿no? Pero este bandido, el Manuel Casanova, alias el Toribio, cuentan muchos de los vecinos de la zona, a través de las hemerotecas que he podido ver en la documentación, cómo el tema del acercarse a los cementerios ya de pequeño le llamaba la atención. El tema de los nichos, de las lápidas, y se iba y movía, removía, incluso dice que se metía dentro de los lugares, ¿no?, donde estaban los muertos, en los nichos estos subterráneos, con la bóveda, etcétera, bueno, pues para intentar buscar algo que le llamara a él la atención del difunto. De hecho, cuando él precisamente sacó ese traje del difunto, que era un cubano que había regresado al pueblo, que traía pues dinero, una de las cosas que hizo fue abrirle la boca al muerto para ver si tenía dientes de oro, y consiguió 2 dientes de oro que le quitó precisamente al muerto con unas tenazas, y que luego él mismamente pues vendió a un determinado señor para con ello también conseguir dinero. Así que estamos ante esos casos oscuros, truculentos, donde un hombre viste con ropa de muerto, se dedica a asesinar a una mujer para el latrocinio, robar, luego lógicamente va a terminar con sus huesos en la cárcel. Pero son de esas historias que forman parte de la España rural, en este caso del ruralismo gallego, de este pueblo llamado La Granja o La Graña del Sor, en La Coruña, y que además el guardia civil que se llama Rodríguez Calero, que fue el que en principio le hirió, ¿no?, y que gracias a ese tiro bien dado que le pegó pues pudieron cazarlo, también contaba que él en su infancia, porque era un guardia civil local, pues había sido amigo de este hombre, y bueno, pues recuerda cómo también él de niño se acercaba junto a él al cementerio. Él contaba la experiencia vivida con él y cómo él veía que él se metía, ¿no?, dentro de los nichos de los muertos, pues para intentar buscar cosas que realmente le pudieran servir, ¿no?, algún reloj, algún anillo, cualquier elemento de estas características. Y precisamente, bueno, pues este hombre terminó muriendo a los 2 o 3 años de salir de la cárcel. Prácticamente la totalidad de sus años los vivió ahí, dentro de un encarcelamiento,
y hay fotografía para aquellos oyentes que estén interesados en estas temáticas, pues que se metan en las hemerotecas y verán inclusive fotografías, ¿no?, de este hombre, de Mamed Casanova, que, bueno, cuando escuchas su historia, que se fraguó en un 15 de enero de 1904, cuando ocurren todos estos hechos, bueno, pues te llevas ese mal sabor por la parte de la muerte, ¿no?, pero también ese otro morbo, ¿no?, que tiene el personaje por aquello de acercarse a esos campos santos en busca de esa chaqueta, de esa corbata, de ese pantalón, de ese hombre cubano que rico, que había vuelto al pueblo y que, amén de eso, también es capaz de quitarle esos 2 dientes de oro, ¿no? Más morbo imposible en la historia de este personaje. Y es que los cementerios desde finales del 19 y principios del 20 están llenos de muchas de esas historias, de estos profanadores de tumba a la caza y captura de estas realidades. Asaltadores de tumbas, como tú bien has dicho, ha habido muchos y hoy en día todavía hay. No sé si conoces algún caso más actual. Bueno, profanadores de tumba ha habido muchísimos, claro que sí, y hoy en día hay todavía muchísimos lugares en España donde se encuentran cementerios que las tumbas son profanadas, sobre todo en la zona de Albacete, en la zona inclusive de Canarias, y es que con la emigración pues ha venido muchísima persona de los países del Caribe, sobre todo de Cuba y de otros lugares por ahí, haitianos, que practican, ¿no?, determinadas ritualísticas, religiosas, en torno al mundo de, por ejemplo, los famosos paleros, que ya hemos hablado aquí en tu programa hace ya tiempo, que se dedicaban precisamente a eso, ¿no?, a desenterrar osamentas, a desenterrar determinadas partes del cuerpo de un muerto para, junto con otros elementos que meten en un caldero, pues comienzan a invocar y comienzan a pedirle, ¿no?, determinadas cosas para, inclusive fuerza, ¿no?, para curar una enfermedad de un cliente que le ha pedido poder ser sanado. Y te llegan a decir en la propia Cuba, y yo he hablado con alguna cubana que otra amiga mía aquí en España, que me ha dicho que dice, no te puedes imaginar el miedo que la gente le tiene a los paleros, dice, porque son capaces, si tú estás enfermo, y aquí ya hemos comentado en tu programa una vez, si tú estás enfermo en un hospital y a tu lado, en la otra habitación, hay otro enfermo, la enfermedad que tú tienes, los paleros, a través de esta nigromancia, a través de este toque con sus manos de estas partes del cuerpo del muerto que ha sido desmembrado para sacarle el cráneo o sacarle cualquier tibia, etcétera, son capaces de pasarle la enfermedad que tú tienes al vecino de al lado, es decir, al otro enfermo que está en la otra sala, ¿no? Así que, por lo tanto, estamos ante una realidad que hoy en día, es más, inclusive hay paleros, te metes en internet, y es que hay paleros que se ofrecen para dar sus servicios, ¿no? Yo los he visto en internet aquí en España, en la zona de Canarias, y eso nos demuestra que ese tipo de realidades aún hoy pues se siguen practicando y que las profanaciones de tumba pues están a la orden del día, no todos los días, pero seguro que habrá muchísimos lugares de España que ocurren ese tipo de cosas, simplemente que no salen en la prensa, porque además son noticias que hoy no interesan, pero que sin duda alguna hacen que en los pueblos donde sucede, pues la gente se revuelvan las entrañas y no puedan entender, ¿no?, ese tipo de historias que ocurren a veces en los cementerios españoles. Ahí te iba yo a comentar que ya estos asaltadores de tumbas o profanadores ya no tanto lo hacen por el tema material económico, porque evidentemente ahora a los cadáveres se les entierra con un mínimo de posesión, no como antes que se les enterraba con un montón de historias. Sí, tanto como rituales, como tú has mencionado bien, los paleros, pero bueno, ¿es efectivo todo esto que hacen esta gente hasta el punto porque es que, según lo has estado explicando, para mí raya lo paranormal o lo sobrenatural, Fermín? Sí, así es, raya lo sobrenatural, pero bueno, la creencia de la gente en este tipo de religiones que vienen del África y que se fusionan, ¿no?, con la latinidad de la zona,
pues hace precisamente que la gente se cree o crea a pie juntilla este tipo de realidades, ¿no? Como aquí en España pues se creían que las brujas tenían poderes pues, para hacer también determinados males a determinadas personas, etcétera, o las hechiceras también, ¿no? Un mal de ojo, quitarte un mal de ojo, etcétera. Bueno, todo esto se ha vivido con muchísima potencia, ¿no? En este país, incluso años atrás y siglos atrás aún con mayor fuerza, ¿no? Y forma parte un poco también de esos años de incultura de la población, que era fácil, ¿no?, que cayeran en estas telas de arañas que le lanzaban estos vividores, nunca mejor dicho, y que, bueno, pues esto hacía que realmente la gente, cualquier tipo de movimiento raro, cualquier marca en una determinada parte de tu cuerpo, como podía ser una verruga o como podía ser un lunar, como ya hemos contado algunas veces que otras, o el tener 6 dedos en las manos, o una chepa, una joroba en un momento determinado en una mujer ya anciana, pues equivalía precisamente a que pudiera ser considerada eso, ¿no? Una mujer que estaba abrazando de alguna manera las orillas del infierno, las orillas del emperador, del Averno, y que como tal fuese una bruja en potencia. Y esta realidad se ha vivido y aún al día de hoy se sigue viviendo porque hay gente que sigue creyendo en estas historias, ¿no? Por lo tanto, ahí está y todavía no se ha difuminado ni ha desaparecido la creencia en los espectros, la creencia en la nigromancia y la creencia también en el mundo de lo brujería y en definitiva de lo diabólico, ¿no? Que a veces atrae a gente y no a pocas, ¿eh? Pues no vamos a proponer tema de tu parte, Fermín, porque nos acaba de llegar una petición desde Menorca. Roberto, un abrazo desde aquí, desde Mundo Insólito Radio. Y dice que si es posible que puedas hablar, que seguramente tú lo conocerás, del conde de Montecristo español, Fray Juan de Almarat. Sí. ¿Te atreves con ello? Claro. ¿No? Sí, sin ningún problema. Hablamos la semana que viene. Si eso, yo tenía otro tema preparado aquí, que era la muerte de Herodes. Lo que tenía preparado porque es un tema muy interesante también el tema ese de la muerte de Herodes. Pues lo podemos hacer como tú prefieras. Si quieres hacer primero el tuyo y luego el de Roberto. No pasa nada, hacemos el de Roberto, ya está. Hacemos el de Roberto, claro que sí. Pues... Lo hacemos el de Roberto la semana que viene y luego ya más la muerte de Herodes la dejamos más cerquita de febrero, que está más cerca de la Semana Santa, y ya vamos tocando a partir de ahí pues temas que tienen que ver con este mundo de ese tiempo que se acerca, ¿no?, desde la Semana Santa. Pues un tema interesante para la semana que viene, el conde de Montecristo español. Fermín, muchísimas gracias como siempre por todo, un fuerte abrazo, nos escuchamos en 7 días. Venga, será un placer como siempre. Hasta luego. A todos. Mundo. Miguel Ángel Pertierra es licenciado en Medicina y Cirugía. Es médico especialista en otorrinolaringología y doctor en Medicina y Cirugía con la calificación Cum Laude. Miguel Ángel es profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología en la Facultad de Medicina de Málaga. Es especialista universitario en neuropsicología, especialista universitario en hipnosis clínica, experto universitario en promoción de la salud de la comunidad, experto universitario en trastorno bipolar y médico naturista, fundador de la sección de naturopatía del Colegio de Médicos de Málaga. Ha escrito más de 200 publicaciones científicas y es autor de los libros La última puerta, experiencias cercanas a la muerte, y Milagros médicos. También es director del programa La Rueda del Misterio y articulista, colaborador de revistas como Enigmas, Año Cero y Más allá de la ciencia, entre otras. Y, por supuesto, colaborador de Cuarto Milenio. Miguel Ángel Pertierra Quesada, bienvenido a Mundo Insólito. Hola, muchas gracias igualmente y, bueno, un saludo para ti y para todos los oyentes de tu programa. Es un placer, por fin, después de muchos intentos de intentar localizarte, haber dado contigo y que te hayas prestado tan amablemente a colaborar con nosotros. Miguel Ángel, perdona, ibas a decir algo. No, que simplemente que bueno, ya sabes que cuando me has localizado sin ningún problema y bueno, simplemente cuadrar fecha que ha sido fácil y ya está, vamos, que encantado de verdad que estar aquí contigo y de hablar de temas interesantes. Cuando hay disposición y predisposición se quiere y se puede seguro siempre. Miguel Ángel, creo y pienso sinceramente que he visto tu trayectoria profesional en el campo de la medicina,
además de otras grandes virtudes que ya he mencionado en tu prefacio, pienso y repito que sinceramente, muy sinceramente, que eres una de las personas más adecuadas para hablar del tema que hoy te ha traído a este programa, que es el papiro de Edwin Smith. Miguel Ángel, solemos subestimar a nuestros antepasados, yo no sé por qué. Nos cuesta horrores, una auténtica barbaridad, admitir que en determinadas culturas, en determinados campos científicos, arquitectónicos y, por qué no, también médicos, hacían cosas extraordinarias. Creo que esto entra dentro del ego colectivo del ser humano y del orgullo generalizado que muchas veces nos viste como personas. Miguel Ángel, yo creo que la primera pregunta, al menos para mí, se me antoja como obligada, ¿no? Hablando del papiro de Edwin Smith, se podría decir que este papiro es el primer documento científico médico de la historia conocida, dado que su texto original se remonta a los tiempos del primer periodo del antiguo imperio egipcio. Pues sí, se puede considerar que el primer documento científico escrito, porque incluso, fíjate que se remonta a 1700 años antes de Cristo, pero el papiro escrito, se piensa incluso que puede tener 5000 años de antigüedad, al igual que ocurre con otro documento, como puede ser en Oriente el Bardo Todol. Los documentos y los conocimientos se transmitían vía oral, se iban de maestro a alumno, se iban contando, se iban comunicando, hasta que, bueno, en este caso uno personas que escribieron ese texto, pues lo dejaron plasmado en papiro. Bueno, la verdad es que es un documento impresionante, incluso se le data tiempo anterior a otros papiros también interesantísimos, como puede ser el papiro de Ebers. El papiro de Ebers también es un documento interesantísimo y que bueno, que también hablaba de temas de medicina, de ciencia, de muchos conocimientos, pero que como texto científico, texto médico, y la verdad es que yo te diría que incluso con actualidad, con elementos que podríamos decir que todavía hoy en día podía ser considerado como válido dentro de la medicina. Fíjate, tú dirás, bueno, hace 3.500, 4.500, me da igual, los años, a mí personalmente me da exactamente igual si son 500 años arriba, 500 años abajo, pero que todavía muchas de las prácticas, de las técnicas que se definen aquí, se pueden utilizar y de hecho, con algunas modificaciones se están utilizando hoy en día dentro de la medicina. Evidentemente, como tú bien has dicho, tenemos la idea de que nuestros antepasados eran personas pues sin conocimiento, pues que no sabían absolutamente nada, que todo lo hemos descubierto ahora, y cuál es el craso error cuando a lo largo de muchos milenios, muchos años, pues tanto la ciencia como otras ramas de la cultura se han ido desarrollando, evidentemente desde la filosofía con Sócrates, Platón, Aristóteles y mucho más en la antigua Grecia, y textos, por ejemplo, en Egipto, la medicina, pero igual en la antigua Roma o en la antigua Grecia, y estamos hablando del mundo conocido occidental. En el mundo oriental, evidentemente, tanto en India como en China, conocemos textos, en América, evidentemente, conocimiento de cultura. Fíjate que las trepanaciones que hoy en día se hacen en los hospitales más punteros del mundo, y que bueno, lo que se basan es hacer un agujero en el cráneo, ya se hacía, por ejemplo, en Perú hace 50.000 años. Hay cráneos que están datados pues hace 50.000 años, nada menos, que se hacían esas perforaciones para posiblemente pues drenar algún tipo de hematoma, alguna lesión, con la curiosidad o lo llamativo que sobrevivían, porque evidentemente uno dice, le hace un agujero a alguien en el cráneo, se muere. Pues no, pues seguían viviendo, y a lo largo de toda la historia, ¿no? El Paleolítico, en el Neolítico, hace 19, 20.000 años, 6.000 años,
se hacían estas técnicas. Se utilizaba la hoja del sauce pues como aspirina, o bueno, se utilizaba la mirra, o se utilizaba el aloe, que hoy está tan de moda y parece que se ha redescubierto, o lo han descubierto, y que tiene tantísimas propiedades. Pues fíjate que todo estos compendios ya lo conocía el hombre antiguo. Es que no tenía la farmacéutica, no tenía la farmacia como tal, pero evidentemente había personas pues que conocían estos datos, evidentemente mucho más de una forma hermética. No estaba tampoco al campo de todo el mundo. Muchas veces lo que lo conocieran las personas, los apoderados, personas que podían acceder a este tipo de curaciones, pero evidentemente cuando se han traducido estos textos, en este caso el papiro de Edwin Smith, te llama la atención de que bueno, realmente se puede quedar a la altura de un documento de ciencia de hoy en día. Así de un modo sintetizado, Miguel, si pudiera ser, 3 simples preguntas. ¿Qué nos revela este papiro de Edwin Smith? ¿Qué información nos aporta sobre los conocimientos que los egipcios tenían sobre la medicina en aquella época? ¿Y qué nos encontramos dentro de este papiro, Miguel? Pues mira, te la voy a hacer un compendio de las 3 preguntas, te las voy a ir respondiendo. En este papiro lo que vamos a encontrar es el conocimiento científico de la época, ya te digo, datado en el siglo XVII, antes de la era cristiana, pero posiblemente, como digo, mucho antes el conocimiento. Lo que se basa en una serie de documentos, una serie, mide algo así como 4,5 metros largo, por 30 y tantos centímetros, y ahí están escritos pues en una serie de columnas, en una serie de elementos, pues una exposición de unos 48 casos como una especie de receta, una serie de recetas donde parecen instruir, parecen indicar en un momento determinado pues qué es lo que hay que hacer ante ciertas situaciones. Por ejemplo, si alguien se fracturaba una nariz, pensemos que están escritos en épocas donde las guerras, las actuaciones traumáticas eran frecuentes, por uno o por otro motivo. Entonces, claro, había que saber actuar. No había un antibiótico, uno no iba, como digo, a la farmacia y compraba el antibiótico en comprimido, sino que había que intentar pues que no se infectase, que aquello la herida uniese, que no tuviesen problemas. Pues lo que te vienen a explicar, cómo tienes que actuar, cómo tienes que valorar, y ante la situación qué actitud es la mejor. Hoy en día podríamos decir una palabreja que conocemos los médicos, la propedéutica, la forma de actuar ante diversas circunstancias, pero desde el punto de vista médico y quirúrgico, te habla cómo actuar desde una lesión vertebral, por ejemplo, si está abierta, no está abierta, y eso que ellos pues, posiblemente no conociesen la funcionalidad de la médula espinal, pero sí te decía pues que si estaba de una forma o de otra lesionada, había que hacer una cosa u otra. Por ejemplo, una herida que era muy frecuente era cuando utilizaban, por ejemplo, espada, hacha, o el elemento que utilizase era la sección de una herida en el cráneo, al lado de la oreja. Pues cómo unir esa herida pues para que no se infectase si eran de una forma u otra, y cómo utilizar ciertos remedios y ciertos, incluso de cómo poner los apósitos para que aquello cicatrizase. Fíjate que si hoy en día fuésemos un libro de medicina, al que queramos, pues nos indica cómo actuar, nos indica cómo diagnosticar, y nos indica evidentemente qué es lo que hay que hacer, evidentemente, el diagnóstico y el tratamiento. Uh-huh. Estamos hablando de hace miles de años, pero es que, como vuelvo a decir, cualquier médico puede leer esto y, salvando las distancias, tienes que decir, esto hoy en día se puede utilizar y se está utilizando pues ya con aparatajes mucho más modernos. Pero es que pensamos que los egipcios, fíjate, Juan Carlos, que
los egipcios tenían unos conocimientos impresionantes, nada más que hay que irse, por ejemplo, a Comombo. Hay una serie de estelas, una serie de cartuchos, donde te vienen una serie de aparatajes que hoy en día los más modernos quirófanos lo tienen parecido, no han evolucionado, o han evolucionado a hacer exactamente lo mismo, se han reinventado o se han recopiado, no lo sé qué decirte. Pues el papiro de Wilhelmina es quizá la revolución que tiene es que este documento señalaba hace miles de años cómo actuar. No se sabe, fíjate, si era un documento de enseñanza a los estudiantes, un documento para que los médicos, evidentemente, a lo largo del vasto territorio egipcio en este momento, pero posiblemente también en muchos lugares de Oriente, pues supieran cómo utilizar, o no se sabe la funcionalidad completa. Hay diversas teorías para qué se utilizaba. Evidentemente, es un elemento de diagnóstico y tratamiento para actuar y ir en una toma de decisión, un árbol de decisión, igual que hoy en día el ordenador toma una serie de decisiones ante cierto elemento. En este caso, ese papiro lo que hacía era que tú tomaste la decisión, que el médico, que el mago, cualquier persona que lo supiera utilizar, tomase esta serie de decisiones. Estamos hablando entonces, Miguel Ángel, por resumirlo de un modo muy conciso y muy concreto, con una especie, o estamos hablando de una especie de manual médico, ¿no? Sí, un macro manual médico, porque te habla pues absolutamente de muchísimos casos prácticos, y no solamente un manual teórico. Muchas veces cuando uno se va hoy en día a los manuales o a los tratados de medicina, son muchos campos teóricos porque evidentemente no tiene ahí la causa práctica, que esto sí lo lleva. Sí lo lleva porque, por ejemplo, te dice que examine a una persona, que cómo lo tienes que poner, qué actitud tienes que hacer, y a partir de ahí hacer una cosa y otra. Evidentemente, un manual o un tratado, porque evidentemente el tamaño es enorme. De hecho, en un principio, cuando Edwin Smith, este aventurero, del cual no se conserva ninguna fotografía, evidentemente, por la época, pero sí se conserva algún óleo que se encuentra actualmente en Nueva York. Este aventurero compró este manual a Mustafa Agar. Lo encontró separado en dos partes y tuvo que coger y unirlo, evidentemente. Ya a partir de ahí, pues como todo ocurre, parece como una película de Indiana Jones, y muchas veces la ficción se queda mucho más corta que la realidad. Pues ocurrieron una serie de circunstancias que al final pues dieron que se encuentre hoy en día en la Academia de Medicina de Nueva York. ¿Existe una gran diferencia entre este papiro y otros papiros? No sé, como el que has mencionado antes, el papiro de Ebers. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Pues sí, la verdad es que el papiro es un gran documento, evidentemente, es un registro de productos, de medicamentos. El papiro de Eber habla pues de enfermedades de todo tipo. Ahora mismo se encuentra, por ejemplo, el papiro de Eber se encuentra en la Universidad de Leipzig. Si mi memoria no me está fallando. Pues como te digo, este papiro de Eber pues habla más de la parte teórica, en una parte de ensalmo, de hechizo, ¿no? En cambio, el papiro de Wilhelm Smith habla más de la parte práctica, de qué es lo que tienes que hacer. Imagínate que te encuentras con una herida, tú no sabes absolutamente nada de medicina, o conoces la medicina y tú dices, ¿qué hago? Te va este papiro, página la que sea, porque no está paginado, pero sí está en distintos documentos. Esta página te dice, pues me encuentro una herida de tal tipo y tengo que hacer este elemento. En cambio,
El papiro de Eber, pues te habla de oftalmología, de ginecología, de gastroenterología y otras cosas, incluso campos como la psicología, más de la farmacopea egipcia para recurrir a sustancias como la azafrán, la mirra, la aloe. En cambio, el papiro de William Smith habla más sobre la práctica. Tú tienes una herida, tienes un elemento y tienes que actuar así. Un poco más de... es un elemento práctico, un manual práctico, un documento práctico de cómo actuar más que el elemento teórico, que evidentemente el papiro de Eber también es interesantísimo y podríamos tratar en cualquier otro momento, porque bueno, el reinado de Amenhotep primero, en esa dinastía 18 también se data hace 1500 años antes, o sea, 200, 200, 300 años. Muchas veces las dataciones, tú sabes, y en el mundo de egipcio, sabes que son muy variables, porque depende de un campo u otro, dentro de unos meses van variando, pero sí parece que es posterior, por lo cual este papiro de William Smith lo que te llama la atención es quizás que sea el primer papiro que se conoce, porque posiblemente se hayan perdido otros muchísimos documentos. El primer papiro que se conoce es que te habla de medicina práctica y te digo que actualizada. Sí, pues, por lo tanto podríamos decir, como tú has comentado antes, que el de Ebers es un papiro que habla de farmacopea y este pudiera ser un papiro que hace un tratado sobre cirugía, por ejemplo. Por ejemplo, sí, es más práctico sobre la cirugía, sobre la actuación, incluso se basa en casos. El papiro de Eber está más datado pues, de enfermedades, como te decía, de enfermedades ginecológicas a enfermedades oftalmológicas, de una medicina, diríamos, más relacionado quizá a una más medicina interna, aunque no sería correcto, pero bueno, y lo otro más a la cirugía, a la actuación quirúrgica. Además de esta información directa que es posible obtener de este primer trabajo, vamos a decir, de cirugía, este documento nos permite también notar el abismo existente que había en la época entre médicos y cirujanos. Sí, porque evidentemente hasta no hace mucho el cirujano era el barbero del pueblo, eran personas que manejaban poco la farmacopea. Fíjate lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, en el papiro de Eber se hablan de fórmulas magistrales, unas 600 y pico, 700 fórmulas aproximadamente. En cambio, en te habla más de solucionar el problema que te encuentras a nivel traumatológico, a nivel quirúrgico, a nivel uno va a la guerra y le pegan un mandoble con cualquier espada, con cualquier aparataje que hubiese en la época, o se cae de un carro en marcha y evidentemente lo tienen que curar y tienen que saber, alguien tiene que saber cómo curarlo. Y evidentemente el cirujano tiene que actuar, a lo mejor más alejado de la farmacopea, pero más actual al tratamiento de la sanación, evidentemente también utilizando productos que también en el papiro de William Smith nos hablan de productos que se pueden utilizar. Incluso, fíjate, habla de casos de que no se puede hacer nada, de que no hay tratamiento. Literalmente te encuentras porque no hay tratamiento, incluso elementos como pueden ser tumores, pues te dicen, pues no hay tratamiento a esto, que no solamente en el plan traumatológico, pero bueno, evidentemente habla más de la parte física que la parte química de todos estos elementos. El papiro de Edwin Smith, creo recordar que se descubrió sobre el siglo XIX, aunque no es hasta la segunda década del siglo XX que se le da una importancia que actualmente tiene, que realmente tiene. Pero bueno, creo que ya me has respondido a esta pregunta. ¿Qué conocemos sobre el autor real de este papiro? Me has dicho que muy poco. Pero hay una teoría que dice que bien pudiera tratarse de un médico militar. No sé si esto es cierto. ¿Existen otras teorías u otras hipótesis sobre su autor, además de esta?
Sí, bueno, hay muchas teorías de quién pudo ser el escritor del papiro de Winnemere. Evidentemente, parece que lo más razonable es que fuese un cirujano militar. Que al haber visto tantísimas lesiones, pues lo hubiera escrito para que lo conociese todo el mundo. Hay autores, de verdad, como ocurre en todo esto, en todas estas circunstancias, autores como Kamal Hussein, pues que dice que puede ser poco probable porque cuando se escribió no era una época demasiado belicosa, pero bueno, realmente las especulaciones son múltiples sobre quién pudiera ser el escritor. Evidentemente, quien recogió esos datos, lo que sí queda claro es que tenía un conocimiento profundo de la traumatología, de las cirugías y de los productos que se podían utilizar. Evidentemente, no vamos a conocer el nombre del escritor porque no tenemos datos ahora mismo para conocerlo. Como ocurre, se pierden estas noches de los tiempos y bueno, evidentemente tanto un autor o un historiador como otro, pues los dos pueden llevar razón o ninguno de ellos llevar. A lo mejor pues simplemente fue una recopilación. Fíjate, hay un caso en la historia que fue Galeno. Fíjate que los médicos pues se llama Galeno. Galeno se conocen un montón de técnicas quirúrgicas, médicas, incluso la reducción de hombro hasta no hace muchos años era la reducción de remo, de la luxación de hombro. Galeno fue un médico, un cirujano de gladiadores. Él aprendió con los gladiadores, esos gladiadores que aparecen en las películas, que bueno, pues que evidentemente sufrían traumatismo de todo tipo, aprendió con ensayo-error ciertas técnicas. Su vida dependía de ello también, porque evidentemente que curase o no curase a un gladiador que valía muchísimo dinero económicamente en aquella época, hacía que perdurar. Pues a través de ahí han llegado los conocimientos. En este caso sabemos que pertenece a Galeno porque él lo dejó por escrito. Pero evidentemente en este caso, posiblemente, como han hablado, serían las tradiciones orales. ¿Cuántas y cuántas tradiciones orales ya sabes que se van transmitiendo a lo largo de la época? Y alguien en un momento determinado dice, voy a estas tradiciones orales a escribirlas. Hoy en día muchas leyendas y tenemos en la literatura leyendas de todo tipo, pues que alguien ha decidido, voy a recoger estas leyendas y las voy a pasar para escrito para que quede constancia. Desgraciadamente, si no hubiera nadie escrito este papiro de Winnemere o el papiro de Ver, se hubiera perdido y hubiera desaparecido. Aún así, con los avatares que ha habido a lo largo de la historia del ser humano, evidentemente muchos documentos se habrán perdido en esos múltiples incendios, en esas múltiples devastaciones, que desgraciadamente hoy siglo XXI sigue habiendo, y en el siglo XX ha habido, y a lo largo de toda la historia ha habido y se han perdido documentos, elementos históricos importantísimos. Todos podemos recordar la devastación, por ejemplo, del Museo de Historia de Bagdad, cómo salían múltiples personas cogiendo objetos que no se pueden restaurar ni buscar. Pues igual los documentos, conocemos pues incendios de bibliotecas como la de Alejandría o de otros muchísimos lugares, que no es como hoy, que tenemos internet, que posiblemente en esa nube y que muchas personas tenemos las documentaciones, sería mucho más complicado que al haberse difundido desapareciese, pero a lo mejor había uno o dos documentos nada más, y esos documentos, si desaparecían, ya no se volvían a conocer. Dado que tu especialidad es la otorrinolaringología,
Una traducción que tiene de los apartados de este papiro hace alusión a ello, ¿no? A tu especialidad, ¿no? Y dice algo así parecido: instrucciones relativas a la ruptura en la cámara de su nariz. Miguel Ángel, ilústranos, ¿cuál es la explicación de esta patología y el método de curación y tratamiento que tiene? Pues sí, si te voy a decir de memoria, creo que la glosa B habla de que si la nariz está torcida y la cara algo así como desfigurada. O sea, cuando te pegan un golpe en la nariz, un puñetazo, un golpe de cualquier tipo, sufre un traumatismo, se produce una desviación de la nariz, lo que se llama una laterorrinia. Claro, evidentemente empieza a sangrar la nariz y el médico, el cirujano, la persona que se dedicaba a ello, yo no sé cómo llamarlo, porque evidentemente seguro que después vendrá un exégete y dirá, no, es que eran los monjes o los sanadores, le pondrán un nombre que a mí me da exactamente igual. Pues, desgraciadamente, sabes que exégeta o autoexégeta ahí por todo el mundo. A mí me da igual el nombre que le quieran poner y se lo dejo a la pura imaginación de las personas, muchos de ellos amigos de Baco también, porque desgraciadamente me he encontrado también amigos de Baco que le ponen el nombre y que van con la verdad por delante. Pues como digo, que me da exactamente igual, pues como digo, en este caso, pues evidentemente cuando se produce un traumatismo en la nariz, se produce un hematoma y se produce una sangre coagulada. Ellos hablan de cómo retirar ese gusano, el hematoma, el gusano nasal, cómo rectificar la nariz y cómo incluso fijarla para que no haya ninguna lesión y que vuelva otra vez a su posición y que la persona pueda respirar, cómo se le pone una serie de hilo, posiblemente de lino, y que en un momento determinado la persona, una vez que cicatriza, pues la nariz la tiene recta y puede respirar por la nariz. Hoy en día posiblemente se utilicen métodos más modernos, pero yo recuerdo cuando empezaba con mi especialidad, lo que se utilizaba para introducir en la nariz en traumatismos nasales era lo que se llama gasa orillada, prácticamente muy parecido al lino que podían utilizar estas personas. Lo impregnaban ellos en producto oleoso para que no se quedase pegada la sangre seca, y en nuestra época utilizábamos una crema de distintos tipos. La rectificación era prácticamente la misma, por lo cual, salvando el tiempo, la técnica no había variado. Hoy en día tampoco varía, lo único que en vez de utilizar esas gasas orilladas se utilizan pues otros productos que se dilatan porque con el suelo fisiológico y mantiene una presión constante, algo más moderno, pero la base es la misma. O sea, es como si decir que la rueda, una es de madera y la otra es de caucho, pero a fin de cuentas es una rueda. Pues en este caso exactamente igual. ¿El conocimiento de la anatomía humana en la época era más exacta que lo que en épocas posteriores se ha conocido? Bueno, la verdad es que el conocimiento de la anatomía humana, curiosamente, la anatomía externa se conocía muy bien. La anatomía interna, pensemos que, a no ser que en un momento determinado, ojo, en el mundo egipcio, yo tengo que pensar que tenían grandes conocimientos, porque sabemos que retiraban en esos vasos canopos, retiraban órganos como el corazón, o incluso metían por la nariz una especie de varilla para desmenuzar el cerebro, y tenían una serie de órganos internos, como digo, abrían el cuerpo humano y desecaban el organismo pues con una sal, pues, al igual que podemos desecar pues hoy en día los peces al salarlo, como puede ser el bacalao, que me entiendan los oyentes ese guiño, que realmente no
no quiero decir que se hiciese exactamente igual, pero evidentemente que es lo que tenían. Pues ellos conocían gran parte de la anatomía, evidentemente elementos microscópicos, elementos como la circulación. Miguel Ángel, perdóname que te corte. Yo quería dar a entender que si en aquella época había un conocimiento más exhaustivo de la anatomía, que luego posteriormente se ha ido perdiendo y luego se volvió a recuperar. Por supuesto, vamos a ver, la historia del ser humano se ha redescubierto muchas cosas que se habían descubierto antes. Ha habido muchos años donde incluso en Occidente, en el mundo occidental, se desconocía muchísimos elementos que a lo mejor el mundo árabe, médicos como Avicena o Isroe, ya en el mundo musulmán, pues habían retomado. No es que lo hubieran descubierto, posiblemente lo habían retomado de ese mundo oriental que sí lo había conocido. Es como mucha de la historia, mucha de la anatomía, mucha de la cirugía desapareció, y después, por eso digo, se volvió otra vez a reinventar o alguien encontró y se hizo propietario de esos conocimientos que también pudiera ser. Evidentemente, la historia del ser humano, y pensemos que eran épocas donde las comunicaciones no eran demasiado buenas, al desaparecer un conocimiento había que volver otra vez a reinventarlo, a reconocerlo. De hecho, como te vuelvo a decir, hay aparataje en Comombo, se puede ver desde un fonendo a un separador, lo que llamamos un blefarostato, pues que desaparecieron durante miles de años, y hasta el siglo, por ejemplo, XIX, no se volvió a descubrir otra vez el fonendo. Hace miles de años los egipcios lo conocían, evidentemente, nada más que hay gente, y ahí no es fruto de la imaginación, ni como ocurre en Ávidos, que un sello pone otro sello y ve la gente un helicóptero. Eso no, ahí ya cada uno que piense lo que quiera, y que yo ahí no entro porque no lo conozco. En Comombo es alguien que diseña un fonendo, diseña un blefarostato y diseña un rinoscopio. Evidentemente es muy parecido al que en el siglo XVIII se descubrió, XIX lo hemos tenido, XX y XXI. Lo único que, evidentemente, conforme va evolucionando las técnicas, va evolucionando todo. Ya como epílogo, Miguel Ángel, si la medicina hubiera hecho más caso a todos estos documentos médicos que aparecieron a lo largo del tiempo y de la historia, que tú antes también lo has comentado, y que muchos de ellos fueron desechados y perdidos, quizás por lo que dije yo al principio, ¿no? Por orgullo o por ego. Si la medicina, como digo, hubiera hecho más caso a estos documentos, ¿estaríamos hablando ahora de una medicina más avanzada, más evolucionada? No solamente la medicina, yo tengo la convicción de que si se hubiera hecho más caso, y si hubiéramos hecho un contenido lineal a la ciencia, a la medicina, a la filosofía, al conocimiento, a la historia, estaríamos en otro punto de evolución de todo tipo. Hemos tenido que reinventar pues la medicina, hemos tenido que reinventar la psicología, que fíjate, en el papiro de Eber te hablan de ello. Hemos tenido que reinventar muchas cosas que ya estaban inventadas, que hace miles de años ya se conocían. En vez de apoyarnos en una escalera del escalón anterior, hemos tenido que reconstruir una y otra vez, por los motivos que sea, por los motivos que muchos de los oyentes seguro que conocerán, pues posiblemente el ego del ser humano pues haya tenido que reinventar una y otra vez los elementos. Cada vez que se reinventa hemos perdido cientos o miles de años en ello. Lo que ocurre, Juan Carlos, es que en un momento determinado, si hubiéramos continuado, estaríamos más evolucionados en muchos aspectos, pero desgraciadamente, y a los hechos me remito, cada vez que hay un elemento que a lo mejor interesa, se bloquea y se intenta destruir. Pensemos incluso en la quema de libros. ¿Cuántas veces desde la Inquisición al emperador amarillo han intentado acabar con todos los libros del mundo? O en el Tercer Reich han intentado acabar con todos los libros del mundo para adoctrinar la cultura que ellos querían. ¿Y cuántos conceptos se han perdido?
en la biblioteca de Alejandría se ha quemado posiblemente documentos que nos contarían desde filosofía, esa historia de Platón, de Aristóteles, o de otros muchísimos científicos que desgraciadamente después no se han conocido, y que a lo mejor esos conocimientos ya lo teníamos. Pues, ¿por qué? Porque elementos que hay desgraciadamente a lo largo de toda la historia, rígidos, desgraciadamente, ya digo, nada más que hay que dar al botoncito de la televisión para ver que si tú no piensas igual que yo, eres el enemigo número uno, y si tú no dices igual que yo, eres enemigo número uno. Entonces, desgraciadamente, eso se ha ido repitiendo. Decía Maquiavelo, y tú me vas a permitir como última frase, que cambian las personas, pero no los personajes. Desgraciadamente, los individuos, la historia de los individuos, el malo, el asesino, la persona buena, cambia la persona viva, pero el personaje sigue estando ahí. Y desgraciadamente la historia está para repetirse, y para repetir esas destrucciones que hoy en día, siglo XXI, seguimos viéndolas. Uh-huh. Desdichosa biblioteca de Alejandría, que ardió a manos de la ignorancia. ¿Cuánto hemos perdido por culpa de esas manos de la torpeza? Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber participado en Mundo Insólito Radio. Te estoy eternamente agradecido. Espero y deseo que vuelvas lo antes posible con algún otro tema, y bueno, que seas feliz en la vida. Yo te deseo lo mismo, voy a empezar al revés. Te deseo a ti y a todos los oyentes ser feliz, porque la felicidad, como dice, es una pequeña gota que aparece, pero que cuando uno lo tiene realmente debe de conservarla. Y pues nada, ya sabes que me tienes aquí para cuando quiera, para hablar de todos estos temas que tanto nos apasionan. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Michael Martínez Blanco, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, recuperado ya casi totalmente recuperado de ese mal de garganta, ¿no?, que tuve la semana pasada. Pues eso es lo importante, hay que tirar para adelante, hay que tirar para arriba. Hoy nos vas a hablar, Michael, de unos sonidos que los llegaron a llamar los sonidos del infierno. Pues sí, esos sonidos del infierno que, bueno, se hicieron viral, ¿no?, porque fue una grabación extensa, que después la pondremos, y la verdad es que, bueno, se ha hablado mucho, y sobre todo vamos a empezar porque fue muy importante, porque estamos hablando de que a finales de la década de los 60, ¿no?, y más tarde, a principios de los 80, científicos rusos, ¿no?, empezaron lo que es un proyecto de estudio geológico. Estamos hablando de un proyecto científico, ¿no? ¿Y dónde lo hicieron? Bueno, en la península de Kola, ¿no? Estamos hablando en Siberia, por supuesto, de Rusia, ¿no? La meta, o su principal meta era lo que era investigar la litosfera. La litosfera está debajo de la corteza terrestre, y es donde se apoya, bueno, lo que son las placas tectónicas. La corteza terrestre es la capa de tierra más externa que tiene el planeta Tierra, ¿no? Y está bueno, y en algunos sitios está desde 35 kilómetros hasta 70. Bueno, pues en esta península de Kola, precisamente, está a 35 kilómetros, tiene de grosor 35 kilómetros. Pues ellos querían, bueno, perforar esos 35 kilómetros e intentar llegar a la litosfera, ¿no? Bueno, pues ahí, en esa perforación, bueno, pues descubrieron que en esa parte de la Tierra, pues no estaba compuesta por capas, ¿no? Y también, bueno, tomaron la temperatura. Este pozo es la excavación, actualmente es la excavación más profunda hecha por el hombre, ¿no? Ya que se alcanzó los 12 kilómetros y medio de profundidad. Y fue en varias ocasiones, ¿no?, lo que el gobierno ruso abandonó este proyecto. En 1984, bueno, pues llegaron hasta los 12 kilómetros de profundidad. Y un derrumbe, bueno, pues hizo retrasar de nuevo lo que son las excavaciones. Ya se retomó otra vez en 1990, y ahí sí se alcanzó los 12 kilómetros y medio de profundidad. Y ahí se detuvieron los trabajos, y por supuesto, bueno, no dispusieron de más presupuesto. ¿El por qué?
porque ahí alcanzaron una temperatura mínima de 180 grados hacia arriba, ¿no? Así que la perforación fue casi imposible, ¿no? Porque la perforadora, con esa punta de diamante y eso, bueno, pues casi ya no perforaba, ¿no? Incluso los instrumentos se estropeaban por esas altas temperaturas. A la cabeza de este proyecto estaba el doctor Dmitry Azakov, ¿no? Y todo este proyecto no sería más que un simple estudio geológico, ¿no? Si no fuera por lo que estamos hablando, una extraña grabación que se tomó al introducir un micrófono en el interior del agujero. Que en estos estudios geológicos, con la grabación en esa profundidad, bueno, se llega a escuchar los movimientos de las placas tectónicas. Y la perforación, ¿no? Que al parecer había llegado, es extraño, ¿no? En ese a 12 kilómetros y medio había llegado a un tipo de espacio vacío, ¿no? Ellos lo describen como una especie de bóveda, ¿no? Y sobre todo un extraño gas luminoso que salía del mismo agujero, ¿no? Incluso después de escuchar, porque se grabó, ¿no? Y después de escuchar la grabación, ¿no? El mismo doctor Azakov, ¿no? Dijo, atención a lo que dijo, ¿no? En la grabación, ¿no? Nos escucha lamentos y gritos humanos, ¿no? Como comunista, yo no creo ni en el cielo ni en el infierno, pero como científico creo ahora sí creo en el infierno, ¿no? Bueno, él continúa diciendo que había perforado hasta la bóveda del Averno. Esta grabación, sobre todo, se hizo viral, ¿no? Se hizo viral porque la escuchamos en casi todos los medios, ¿no? Y esto fue gracias al locutor Art Well, ¿no? Y él fue el que la bautizó como Voces del Infierno. Pero Voces del Infierno, ¿por qué motivo? Porque en ella, bueno, se escuchaba el lamento de personas, de sufrimiento, voces masculinas, femeninas, unos gritos intensos y recogido en el interior de la Tierra. Bueno, pues imaginaros, estamos hablando de que la Unión Soviética, como el mismo doctor Azakov dice que es comunista, no cree ni en el cielo ni en la Tierra, pero después de haber escuchado esta grabación dice que sí, que cree en el infierno. ¿Te parece que la escuchemos ahora? Perfecto. Pues vamos a ello. Pues la verdad que son unos sonidos, cuando menos, llamativos. Michael. Decir, Juan Carlos, que de lo real de todo esto, de lo real, es que, como he dicho antes, el pozo sí existe, ¿no? Y es todo real. Hay quien dice que es un fraude, ¿no? Incluso otros que dicen que es una propaganda publicitaria, ¿no? Aquí digo, bueno, la publicitaria intentar vendernos algo, ¿no? Como por ejemplo que el infierno existe, ¿no? Y que tenemos que portarnos bien, porque después de esta grabación, ¿no? Después de salir a los medios esta grabación, mucha entre comillas secta o órdenes religiosas pues empezaron a hacer más hincapié en portarnos bien y sobre todo en que meternos miedo de que el infierno existe y que si no nos portábamos bien podíamos acabar así, ¿no? Hay quien dice o han casi constatado lo que es esa grabación y dice que esa grabación pertenece a un disco de los años 70 de la BBC, que este disco, bueno, el cual es de efectos de sonido, y estos efectos de sonido son de pánico y de horror, ¿no? Y sobre todo es que en la cara B no hay
hay una pista, ¿no? Donde casi se puede reproducir intacta lo que es esa grabación, ¿no? La que hemos escuchado. La verdad es que parece ser que se escucha perfectamente lamentos, chillidos de hombres, de mujeres, lo que es pánico, ¿no? A mí personalmente creo que es un fraude. Fue para mí un tipo de marketing, ¿no? Para concienciar al mundo de que en esa época de que el infierno existe, y que tanto que existe el infierno existe el cielo, ¿no? Y fue también un cambio. Estamos hablando de 1997 y estamos hablando de un cambio de generación hacia el 2000, un cambio de milenio. Y bueno, sabes que el cambio de milenio, lo que eso conllevó, ¿no? Sí. Que si los ordenadores, que si reloj, bueno, se iba a armar el fin del mundo, ¿no, Juan Carlos? El famoso efecto 2000. ¿No pudiera ser también exactamente todo lo contrario de lo que tú estás diciendo? ¿Que pudieran haber hecho una especie de cortina de humo manipulando la verdadera razón de los sonidos que allí se emitían? Vamos a ver, que al tratarse de la Unión Soviética hacía proyectos increíbles, ¿no? Estamos hablando de lanzar, de intentar crear una bomba atómica, la bomba zar, ¿no? Que la lanzaron, ¿no? Y yo no creo que su propósito verdadero sea demostrar de que el infierno existe. Yo creo precisamente que ese proyecto de intentar traspasar la corteza terrestre existió, de hecho existe, de estudiar qué es lo que había abajo, ¿no? Lo que era en el manto, la litosfera, pero que de la parte comunista, de la parte soviética, venga a decirnos... pero yo Michael, yo no me voy por ahí. Yo me voy que precisamente ese intento de intentar demostrar que aquellos eran unos sonidos venidos del infierno para demostrar la existencia del cielo y el infierno, si no fue esto una cortina de humo para enmascarar la auténtica verdad que allí había. No sé si me explico. Bueno, sí, de lo que había allí en el pozo, Juan Carlos, dicen. Sí, de los sonidos que provenían del pozo o de lo que allí descubrieron. Porque realmente seguramente que hasta nuestros oídos y a nuestros ojos llegaron pues una mínima parte de todo lo que allí sucedió, fijo, vamos. Bueno, eso, sabes que la Unión Soviética salen pocos documentos. Uh-huh. Lo único hay que, en esta historia tiene parte de verdad y por supuesto parte de leyenda. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que se prepararon las perforaciones, ya que encontraron una cantidad de calor que no se esperaba por esos estudios. Algunos llegaron que empezaron a 180 grados y continuaban hasta 1000 grados centígrados. No sé, no tengo respuesta a la pregunta que has dicho, no tengo respuesta porque la Unión Soviética, bueno, pues hubiera cancelado el proyecto y no sale a la luz esa grabación, no hubiera salido nada, como muchísimos casos y muchos proyectos soviéticos no salen, nunca saldrán a la luz, ¿no? Si han encontrado algo, ¿no? Yo creo que fue un marketing, que fue algo intencionado. Hay grabaciones también por ahí de ese movimiento de las placas tectónicas. Y bueno, no tienen mucho que ver son sonidos accidentes, ¿no? Pero es que en esa grabación es que se escucha perfectamente un poco distorsionado el lamento de personas humanas, ¿no? Estamos hablando de cuerdas vocales, ¿no? Que en eso se trata, ¿no? Decir que era el sonido del infierno, o sea, que ahí debajo hay gente sufriendo o gente quemándose o gente, bueno, más o menos da a entender eso. Bueno, estamos de enhorabuena porque este fin de semana tenemos una participación estelar en un programa de misterio televisivo que nos vas a contar, Michael. Pues sí, a todos nuestros oyentes que quieran echar un rato agradable y sobre todo pasar un poquillo de miedo, porque la verdad es que sí, va en Cuarto Milenio, bueno, sale una investigación que realizamos en un pueblo de Sevilla, en el cual, bueno, pues participamos Carlos Largo, participó Manuel Blasco, Paloma Navarrete y un servidor, ¿no?
Y bueno, y Paloma, no puedo descifrar ni el contenido, pero Paloma, como siempre, nos dejó con la boca abierta y es una mujer espectacular. Michael, un fuerte abrazo siempre, mucha suerte con todo y para todo, y nos escuchamos en 7 días. Ha sido un placer, Juan Carlos. Juan Miguel Marsella, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, ¿qué tal, Juan Carlos? Todo un placer, como siempre, estar una noche más en el programa. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, aquí andamos, llenos de misterios enigmáticos ocultos, de estos problemas que nos puede acarrear, entre comillas, lo del ocultismo. Antes de entrar en el tema que nos traes esta semana, vamos, si quieres, a recordar el Congreso de Parapsicología que tú mismo presentas este próximo sábado. Sí, además ya lo tenemos aquí al ladito, pues las jornadas de Historia y Misterio de Navalagamella, el sábado 2 de febrero en el Centro Cultural Ana Odel Ochoa, Navalagamella de Madrid. Vamos a tener 7 ponentes de excepción, que van a ser Álvaro Anula Pulido, a las 11 de la mañana, a las 12 Álvaro Martín, a la 1 va a estar Juan José Sánchez Oro, a las 4 Miguel Pedrero, a las 5 Javier Arries, a las 6 Jesús Callejo y a las 7 Carlos Canale. Presenta pues servidor, nada más y nada menos que todos estos nombres, todas estas personas entendidas en la materia y con la que muchos de nosotros, que me incluyo, pues nos hemos pasado, aunque va a sonar muy mal lo que voy a decir, muchas noches en vela en la cama, porque hemos estado escuchando esos programas por la noche, sí. Y han sido durante muchísimos años. Pues ya desde aquí te digo, Juan, que confirmamos la asistencia, la mujer y yo, en la sesión de tarde. Lamentablemente por la mañana no podemos acudir, intentaremos llegar nada más comer y allí nos veremos y allí trataremos de concordiar toda la tarde con temas de misterio, que es lo que más nos apasiona en estos mismos momentos. Un entendido y un apasionado como tú del misterio, un investigador de campo nato, un estudioso de todos estos temas, hoy nos trae algo que hay que tener en cuenta, porque todo lo que es paranormal, todo lo que es ocultismo también tiene sus peligros, ¿verdad? Por supuesto, pero fíjate, en esta ocasión no me voy a ir a que si es peligroso el espiritismo, que por supuesto sin cabeza lo es, o la ouija, o otro tipo de temas. Por ejemplo, el sugestionarte mucho con el tema psicofónico también puede ser peligroso. Hay personas, yo conozco gente, ya actualmente no, pero hace años, que no se movían sin consultar, o lo que él pensaba que podía ser una respuesta, o llegaba un momento que se escuchaban ruidos hasta de la propia cafetera, aunque suene a broma. Ya se llegaban a escuchar voces que era hasta algo un poquito psicótico, puede llegar a ser peligroso, puede llegar a emparanoiarte. Pero yo me voy a toda esta nueva ola que ha dado, pues de distintas reuniones, de distintas quedadas, en plan espiritual, en lugares apartados, en los que existen cosas que, por ejemplo, a mí no me gustan, ¿no? Todo yo lo respeto, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero que existen estos días de ayuno, con poca comida, bebiendo agua, mucha meditación, que no es mala, por supuesto. Bueno, este tipo de grupos en muchas ocasiones son totalmente sanos y positivos, pero en otras pues te puedes llevar una sorpresa muy desagradable, y más cuando estamos jugando con el tema de las creencias. A lo largo de la historia hemos tenido ejemplos tremendos, ¿no?, de este tipo de grupos, tirando entre la creencia, me da lo mismo espiritual, que ufológica, que de otra índole. Mira, podemos hablar, por ejemplo, de una secta curiosa dentro de la ufología, que para gente puede ser peligrosa, para otra a lo mejor menos, como pueden ser los raelianos. Con el tema del contacto, este señor pues ha montado ahí una historia, pues con un montón de gente y de adeptos, en los cuales pues él tiene, como se dice, como hacían en el medievo los nobles, derecho de pernada por contrato,
muy importante esto, por contrato firmado y aceptado. Y bueno, pues ahí están viviendo la vida, él quiere montar su embajada y demás, pero son mucha gente la que, por mediación de este tipo de creencia, pues ha podido caer, que esto, como te digo, puede llegar a ser hasta más light en un momento dado, cuando no lo es, ¿no? Porque está aprovechándose de muchas situaciones, y aparte pues no les va nada mal al nivel económico y demás. Y bueno, parece que tienen gente en todas partes, pero fíjate, recordar por ejemplo a los davinianos de la Rama, ¿no? Donde hubo un montón de gente pues que pasó lo del famoso Rancho Huaco, y hubo un montón de muertos, hubo un asedio y de todo. Johnstown también, un suicidio colectivo que ahora está haciendo noticia otra vez en algunos medios, en los que nada más y nada menos pudieron fallecer 900 personas o grupos que por medio de estas creencias, pues como pasa con la religión, pues pueden llegar a cometer otro tipo de actos, ¿no? Como atentados y demás. Todo puede ser muy positivo, pero cuando te empiezas a meter, sobre todo quiero entrar, porque no me he basado muy en general, quiero entrar en esto que te digo de estos nuevos gurús que llegan, que supuestamente son contactados, que hacen una quedada además, la gente que va es al medio del campo, como te digo, ayuno y demás, y a lo mejor tienen que pagar una serie de sumas de dinero de 50, 60, 80 euros o lo que sea, ¿no? Por estar allí, por pagarle el viaje, por tal. Llega un momento que no es positivo. Lo primero, las personas que no están acostumbradas a este tipo de meditaciones, este tipo de ayunos, sean gente que estén preparadas y demás, lo pueden llegar a pasar mal. Pueden llegar a deshidratarse, pueden llegar a tener algunos problemas serios. Y luego, pues que es muy fácil de esa manera acceder a ti. Estás en ese momento totalmente débil, estás debilitado. Entonces es mucho más fácil engañarte. Es mucho más fácil una persona que sepa de control mental, de el controlar a la gente, el que sea una persona pues con mucha labia y una persona que se haga respetar y que la gente pues la admire y demás. Ellos juegan con todo esto. Entonces es muy fácil que sean atrapados por este tipo de gente. Los hay de toda índole, que ya lo ves, ¿no? Tanto en lo religioso como en las creencias ufológicas, como en otro tipo de historias, ¿no? Que desconozco más, ¿no? Como puedan ser estos grupos relacionados con magia negra, satanismo, o grupos relacionados también con el tema de la santería. No es que la santería sea mala, pero hay gente que sí que hace cosas malas con la santería. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aparte, luego, otra cosa, la gente que consulta, ¿no? En todo tipo de mancias. Una cosa es consultar porque te apetezca, ¿no? A una persona que te eche las cartas y que la pagues por ello. A mí no me parece mal. Lo puede hacer quien le da la gana. Otra cosa es que esa persona vea que todos los días va la misma persona casi realizando las mismas preguntas. Por sí misma tendría que ser legal y decir, mira, no consultes todos los días porque es que te va a salir lo mismo hoy que mañana, que pasado, cada otro. No te va a cambiar nada de un día para otro. ¿Vale? Pues esto no pasa. Por ejemplo, mucha gente que va a este tipo de supuestos maestros africanos y demás a intentar que le hagan magia para conseguir trabajo, para conseguir amor o para conseguir una serie de cosas, ¿no? Normalmente son engañados hasta cifras infinitas. Y luego, por ejemplo, te voy a contar una cosa, ya la última anécdota, de hace muchísimos años, con 17 años, que a que no sabes con quién tuve contacto yo, con 2 amigos más, en Madrid, entonces en la calle Montera 12, Juan Carlos. ¿Con un ufólogo? No. No he atinado, macho. Con la dianética. Ah, La cienciología.
Qué terrible. Sí, nos encontramos, entonces estaban en la calle Montera 12, ahora están por ahí por el metro Sevilla, no sé exactamente dónde están, o estaban, tampoco lo puedo confirmar 100%. Algunas veces he visto hace ya años a un actor por ahí chillando que le habían destruido la vida y tal, un actor español del cine español. Pero en este momento pues vimos nosotros teníamos 17 años, éramos jóvenes, traviesos y con ganas de marcha, y vimos unas azafatas muy guapas que nos hicieron subir a la primera planta de la calle Montera 12 a realizar una serie de tipo test y charlas y a ver si nos interesaba una cosa u otra y demás. Y bueno, pues nosotros rápidamente, en cuanto llevaban 2 o 3 minutos, pues nos fuimos, pero uno de los que venía conmigo le interesó y estuvo casi 1 año y medio que sus padres estuvieron invirtiendo mucho dinero y tal, y tuvo luego algunos problemas bastante curiosos, y no era con la fama que tiene actualmente. Estamos hablando, pues fíjate, hace 28 años. No es lo que podía ser ahora, que es conocido o no conocido, y la gente pues lo hace un poco como algo novedoso, algo muy chic, pero entonces pues era como el que dice, entre comillas, estaban empezando en Madrid, y les daba lo mismo que tuvieses 17 años, 15, que fuera una madre con sus hijos y meter a toda la familia allí. O sea, era algo en plan buitre leonado, que me perdonen los buitres. Es un animal que me encanta. Lamentablemente, y por suerte, entre comillas lo de por suerte, todos estos peligros del ocultismo que nos están contando vienen a consecuencia del egoísmo materialista que tenemos los seres humanos para con el dinero, sin importarnos de ninguna forma ni manera la salud y los problemas de los demás. No, es que les da lo mismo, lo contrario, es que ellos también creen en ellos. Ellos no creen en lo que están haciendo, pero sí creen en el miedo psicológico que le están infundiendo a la otra persona. En algunas ocasiones sabes que también a través de este tipo de materias están amenazando y extorsionando a gente. O sea, tipo narcotraficantes. Sí, tú que vives cerca del Escorial, ¿no? Tipo lo que está pasando por el Escorial, algo parecido, o aquello es Pues distinto. sí, mira, sin ir más lejos, Prado Nuevo, donde la famosa vidente del Escorial, pues en esos años 80 vio a la Virgen, entre comillas, que hay gente que dice que no les extrañaría que en un primer momento pudiera haber sido algo real, pero luego ha sido un auténtico y es un auténtico negocio. Tú aquí vas, yo paso muchos días, casi todos los días por allí, porque por suerte tengo muchos trabajos en el Escorial, y lo que es la zona de la rotonda donde está Prado Nuevo y demás, tienes siempre 3 o 4 coches vigilando en la zona, está vacío. Luego el primer sábado de cada mes está petado, que llegan las colas, son impresionantes, y todo eso se traduce en donaciones y en dinero, evidentemente. Pero claro, y es que dicen, yo no lo he comprobado, no me he ido a los registros a ver si es verdad, pero según cuentan, son como si fuera la empresa, una de las empresas que tiene más pisos a su nombre de España. O sea, tienen un centenar de pisos, una exageración. O sea, vamos, en el Escorial luego lo que pasa es que eso está apoyado por mucha parte de la Iglesia Católica, porque, por ejemplo, todo lo que es el Escorial y los curas y obispos y lo que sea, hay muchos que están apoyando el tema porque es devoción y para su historia, aunque en realidad no se reconozca como una aparición, por supuesto, y hasta haya dudas. Pero vamos, tienes por allí todos los días tienes gente entre vigilando y yendo de los que están allí, de los que están por allí viviendo y de los que están viviendo por el Escorial. O sea, siempre tienes gente. Eso es un negocio más que a través de una supuesta aparición pues se convirtió en una auténtica secta donde tienes gente, familiares y demás que también están en la puerta detrás de
de intentar poder hablar con su hermana, con su hija, con su mujer. Pero ¿hasta qué punto, Juan Miguel, hasta qué punto les pueden llegar a lavar el cerebro de esa manera para que renieguen de su familia, de sus más allegados, incluso hasta de los maridos y de los hijos, o al revés, de las mujeres y de los hijos? Pues es que porque les pillan en un momento muy débil y hacen trucos para poder aprovecharse de ti mentalmente. Ellos te pillan en momentos, tú cuando suele la gente más creyente o a lo mejor sin creer, que está buscando una solución y no encuentra otra y por probar, normalmente llegan en momentos muy frágiles. En la creencia de la fe es distinto, ¿no? Porque la creencia de la fe la ha tenido mucha gente, es un arraigo cultural y bueno, con el caso de Prado Nuevo, pues eso, entre la creencia en que se han visto algo, entre algún truco de magia y algún efecto especial, pues la gente es muy crédula, y las abuelitas pues más todavía. A lo mejor ahora lo serían menos, pero es que también ves gente joven. Pero vamos, yo lo tengo totalmente claro que te están pillando en momentos muy débiles, porque no estamos hablando de, como mucha gente puede pensar, que son gente inculta o gente sin conocimiento, son gente totalmente normal, gente a lo mejor muy preparada, gente con ingenierías y gente de todo tipo. Entonces, ahí no podemos entrar, pero luego, fíjate, llega un momento que donan todo, pierden todo y lo dejan todo por la Iglesia, que pueden llegar en algunas ocasiones a dejar hasta la vida. O sea, no sé, es incomprensible totalmente, y por eso yo te digo que hay un auténtico control mental. Hay que estar en el pellejo de la persona que sufre todo esto, que a lo mejor para ellos no lo están sufriendo, que esta es otra historia. Permíteme... Claro, no están sufriendo mientras que no se den cuenta. Claro, por eso te digo que a lo mejor para ellos es totalmente lícito lo que les está pasando. Permíteme mandar un saludo a Concha Vara, alegrarnos todos por su recuperación, que va siendo lenta pero segura, y ya casi confirmar que la semana que viene volverá a estar en Mundo Insólito Radio, si Dios quiere. Ya no sabemos si con su sección habitual, pero sí con una nueva colaboración que nos va a prestar gustosamente, que lo hemos llamado Los Conjuros de la Bruja. Cada semana Concha, en un espacio de 3, 4, 5 minutitos nada más, nos deleitará, entre comillas, con un conjuro, siempre desde el lado positivo y para el bien, no pensemos mal. Así que, Concha, desde aquí te mando un fuerte abrazo, como te hice la semana pasada y como te haré la semana que viene, estés o no estés con nosotros ese jueves. Juan Miguel, ¿se nos queda algo en el tintero? No, simplemente que todo puede ser muy válido, pero que hay que tener cuidado, como todo el mundo sabemos, con las compañías que escogemos. Eso, nada más. Desde la más tierna infancia nos lo meten, o por lo menos a los que somos ya de una edad como nosotros, nos lo metían en la cabeza, ¿verdad? Sí, eso lo tengo muy claro, que ha sido así. Yo lo he intentado cumplir en ocasiones, y en otras ocasiones no lo he podido cumplir. ¿Qué le vamos a hacer? Para eso tenemos las piedras en el camino, para sortear una y tropezar con otra. Juan Miguel, un fuerte abrazo como siempre, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Nos escuchamos en 7 días y nos vemos dentro de 2. Nos escuchamos en 7 días, que tengas una muy buena noche y que se recupere pronto nuestra compañera Concha. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Amigos de Radio España Mundo Insólito, este 28 de enero, casi ya terminándose la semana de enero, primera semana de enero, este reloj que estoy diciendo, y para la Candelaria la vamos en camino. Aries, fuerza, viene dinero, viene protección, ahorita vas a estar muy bien y muy seguro en todo lo que estás haciendo. Tauro, viajes en puerta laborales que tienes que aprovechar, que es el momento de decir sí a ese tipo de cosas. Géminis, viene el amor nuevo en puerta, no te desesperes, es el camino de amor que tanto llega y tanto deseas. Cáncer, viene el trabajo, viene bien las cuestiones económicas y de trabajo, siento que viene un vislumbre nuevo a tu vida. Leo, profesionalmente vas a tener un poquito de carencia
por la gente negativa que tienes a tu alrededor. No te desesperes, tu trabajo va a lograr muchas cosas. Virgo, es adecuado que ahorita no critiques a la gente porque puede llegarte un camino kármico. Ten cuidado con eso. Ahí estamos al 28, miren, 28. Nos está diciendo Libre y Escorpión, cambios planetarios, en cierto modo por Venus, también algunos caminos de Neptuno, cuestiones un poquito del corazón hacia Libre y Escorpión. ¿Por qué? Porque van a tener amores en puerta y también desamores, tengan cuidado con eso. Nos está diciendo Sagitario, cuida tus secretos laborales, tus secretos personales. Muchas veces cuentas las cosas sin el debido cuidado y estás en el chisme de los demás. Capricornio, ten cuidado con la gente que tienes alrededor. Hay mucha gente muy negativa, pero tenemos que tener cuidado porque tu trabajo